A continuación, en el presente video voy a explicar cómo calcular a través de este formato desarrollado en Excel los promedios de calificaciones de los estudiantes para el régimen Costa del periodo 2023-2024. ¿No? Como es de conocimiento de todos ustedes, compañeros docentes, pues el lineamiento ha cambiado respecto a lo que se ha manejado en los últimos años, que era el régimen por 2 trimestres. Ahora tenemos el cronograma dividido en 3 trimestres, ¿no? Con variaciones en cuanto a la ponderación de las notas. Ustedes verán aquí tenemos un listado de unos estudiantes de un curso en particular, de una institución. Y a través de este formato voy a explicar cómo se obtienen los promedios de los estudiantes finales, tanto del trimestre como los promedios anuales, ¿no? Para lo cual pues es necesario indicar el lineamiento que está establecido, ¿no? Que lo encontramos en el acuerdo ministerial Mineduc 2023-0012A y también en el reglamento general a la ley, que son los dos documentos que he utilizado para el desarrollo del presente sistema de calificaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar hay que considerar que para colocar las notas dentro de las horas académicas que tiene cada docente, vamos a hacer uso de lo que son los aportes. Los aportes son las actividades que se desarrollan en clase o fuera de clase, ¿no? Tanto de manera individual como grupal. Aquí en el acuerdo ministerial que he mencionado anteriormente, pues aquí tenemos los aportes que son sugeridos para cada docente, ¿no? Por ejemplo, tenemos los aportes individuales, lecciones de revisión, pruebas de base estructurada, tareas en clase, proyectos, investigaciones y el refuerzo pedagógico. Y en las grupales tenemos proyectos, investigaciones dentro de la institución educativa, exposiciones, talleres y desarrollo de productos, entre otros. Entonces, ustedes verán aquí la ponderación que se le ha asignado a cada actividad. Entonces, ya depende de cada profesor si quiere seguir este lineamiento. Recordemos que no es una situación que ya está definida. Esto debe ser de acuerdo a las horas académicas que tenga cada docente. En el mismo instructivo se nos da a conocer de que esto aquí es una tabla, es un referente de insumos, ¿no? O sea, no es algo que se puede decir está predefinido para todos los profesores, ¿no? Depende de las horas académicas y el contexto y los trabajos que realice cada docente, ¿no? Entonces la suma de todos los aportes, tanto individuales como grupales, suma en total el 90% de la calificación. De ahí tenemos lo que es el proyecto interdisciplinar, que corresponde al 5%, y la evaluación de base estructurada trimestral, que corresponde al 5%. Entonces, la ponderación total sería el 100%, tomando en consideración que el 90% está dentro de los insumos de aportes que tenga cada docente, ¿no? Entonces, para este sistema de calificaciones, pues yo le he colocado 5 aportes a cada estudiante, tomando en cuenta que dependiendo, vuelvo repito, las horas de clase, yo creo que la mayoría de docentes puede trabajar tranquilamente con 5 aportes, ¿no? Si quieren trabajar con más aportes, pues tendrían que en este caso agregarle más columnas a su registro de calificaciones. Entonces aquí les señalo con AP1, AP2 hasta la AP5, que son los aportes tanto individuales como grupales de cada estudiante, ¿no? Entonces aquí vamos a ingresar las calificaciones de cada estudiante, para lo cual pues dentro de este sistema le he puesto lo que es validación de datos, ¿no? Para que nos permita solamente ingresar valores numéricos, tomando en consideración de que las notas van desde el 0,01 hasta el 10. Por eso ustedes ven que he activado aquí en la configuración valores decimales entre 0,01 hasta 10 puntos, que es la nota máxima. ¿Sí? Entonces, eso significa que para que la nota sea válida, pues el docente tendrá que ingresar una nota entre 0,01 hasta 10. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocar las calificaciones que yo desee para cada estudiante. Y vamos de esa manera obteniendo lo que son los promedios, que voy a explicar cómo he definido la fórmula dentro de la macro de Excel. Entonces, aquí le he puesto para 5 insumos. Lo repito, no. Si usted quiere trabajar con más insumos, pues debería agregar más columnas a su registro, ¿no? En este caso, tomemos en cuenta, por ejemplo, de que si yo ingreso una nota de 15, por ejemplo, obviamente como está con validación de datos, no me va a aceptar el registro, ¿no?
Entonces, tiene que ser una nota que sea válida para que pueda aceptar el valor numérico. Entonces, esa es la primera parte que hay que configurar, ¿no? Que nos permitan las celdas solamente ingresar valores numéricos, ¿no? Ya. Entonces, estos son los 5 aportes que he seleccionado. Ahora, tenemos también acá la parte del refuerzo académico, que también puede ser considerada como un insumo, ¿no? Si vemos el lineamiento que he explicado anteriormente, ¿no? Dentro de los aportes, en los aportes de trabajo individuales, tenemos el refuerzo pedagógico. Dentro de este elemento dice que puede reemplazar a cualquier insumo en el promedio. Puede reemplazar a cualquier insumo en el promedio. Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta indicación porque podemos tomar en consideración de que el refuerzo en sí, ¿no? Como usted verá, no tiene una ponderación establecida, ¿no? O sea, cada quien docente que haga su proceso respectivo de refuerzo académico puede considerar esto como una calificación. Entonces aquí, por ejemplo, en el registro de notas que tengo, aquí tengo lo que es un refuerzo académico, que es considerado pues una nota, un insumo más dentro del registro de calificación. Entonces, por ejemplo, puedo asignar, tomando en consideración que el estudiante ha obtenido estas calificaciones que ustedes ven aquí, las 5 notas que he puesto, unas notas buenas y no tan buenas, debe considerar que la nota de refuerzo académico va a ser una nota de 8, por ejemplo, ¿no? Le vamos a colocar este valor, igual está con validación de datos, todo lo que es el ingreso de valores numéricos, le hemos colocado validación de datos, ya, y entonces tenemos ahí la nota del refuerzo académico, que obviamente va a hacer que el promedio varíe. Ya. Entonces, aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pues dentro de este archivo tenemos el promedio de las actividades de los aportes, que es el 90%, y este estudiante nos dio la nota de 6,42, ¿verdad? Entonces, se supone que para calcular este promedio, pues se suman los 6 valores y se lo divide para 6, ¿no? Eso lo podemos calcular también en la fórmula de promedio. Pero tomando en consideración lo que voy a explicar en estos momentos, según el reglamento de la ley en el artículo 36, hay un lineamiento que se dice que si puede mejorar una calificación para los niveles de básica, media, superior y bachillerato. En caso de que un estudiante hubiera tenido una nota inferior a 10 en una evaluación formativa o sumativa, entonces puede ser cualquier tipo de aporte dentro del lineamiento que se nos ha dado a través del acuerdo ministerial, ¿no? Entonces puede ser formativa o sumativa, ¿no? Si cualquiera de los 5 aportes lo podemos considerar como un mejoramiento. Ya, puede ser en cualquier asignatura, dice que puede solicitar hasta un máximo de 6 evaluaciones formativas en cada asignatura o área de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que el estudiante puede solicitar a su docente pues que mejorar una de las calificaciones de los aportes, que tal vez no tenga una nota excelente, ¿no? Puede tener una nota baja o una nota que requiera mejorar para poder de la misma forma mejorar su promedio. Entonces ese lineamiento que lo puede hacer hasta un máximo de 6, bueno, aquí lo especifica, pero en la asociación que nos hizo nos indicaron que es anual, ¿no? Entonces estas 6 oportunidades que sea el estudiante para mejorar nota lo pueden hacer al año. Entonces por eso dentro del sistema de calificaciones yo he puesto esta sección de mejoramiento. Como el lineamiento nos da que son 6 oportunidades que tiene el estudiante para mejorar en todo el año escolar, he sugerido, pues en este caso, que el mejoramiento se registre en 2 mejoramientos, a lo mucho en cada trimestre. ¿Sí? En cada trimestre va a haber registro de 2 mejoramientos y le he colocado las siguientes columnas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Dice la primera selección del aporte. Entonces, para aquí he hecho lo que es la validación de datos, pero en este caso seleccionando la opción lista, ¿sí? Que me permite obtener uno de los valores que yo deseo, ¿no? Entonces, dentro de la lista he puesto lo que son los valores en este caso los aportes que van del 1 hasta el 5, que luego es diseñado de esta manera, ¿no? AP1 hasta el AP5, siendo AP5 el aporte número 5. Ya. Entonces aquí vamos
vamos a encontrar lo que es seleccionar el aporte que quiero mejorar. Como ustedes verán, este estudiante tiene 3 notas inferiores a 7 que se sugiere puedan ser mejoradas. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es seleccionar uno de los 5 aportes que el estudiante desee mejorar, ¿sí? Como tengo es configurado por lista, puede ser cualquiera de estos 5. Obviamente se sugiere que sean los que tienen menor nota. Por ejemplo, yo puedo seleccionar el AP4, el aporte número 4. Y aquí, por ejemplo, he obtenido ya el valor de la nota que he seleccionado, que en este caso es 4, lo que corresponde al aporte 4. Para que el programa Excel me pueda colocar este valor, pues aquí le he puesto una fórmula así anidada, ¿no? Dependiendo de que si el valor de la celda anterior es decir, la I5, es AP1, AP2, AP3, AP4, AP5, se copia la celda respectiva, ¿no? Entonces aquí automáticamente tengo ya seleccionado este valor, ¿sí? En cuanto a las nuevas calificaciones, pues se supone que el mejoramiento, la nota tiene que ser superior, ¿no? Si a un estudiante alcanza una nota inferior, pues siempre se va a conservar la nota mayor. Entonces, en la nueva nota se sugiere que se ponga la misma calificación en caso que no apruebe, o la nota superior en caso que realmente exista un mejoramiento dentro del aporte que se ha seleccionado. Entonces, vamos a suponer que este estudiante que tiene una nota de 4 en este aporte, ya va y se presenta y mejora la calificación. Ustedes verán que hasta ahora el promedio que me muestra, que es el 90% de actividades, es de 5.75. Ahora, si yo quiero mejorar esta nota de 4, vamos a suponer que el estudiante va a obtener 8, pongámosle 9 en esta nota, y verán que entonces el promedio de las actividades cambia. Obviamente va a ser superior a la anterior porque se está mejorando esa calificación. Entonces, aquí he considerado que para calcular el promedio, la celda que está configurada trabaje en base a los valores de cada aportes. Es decir, si los aportes suman un número determinado, por ejemplo, 5 aportes más el refuerzo académico 6, estamos hablando que calcula el promedio de las 6 notas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el mejoramiento? En el mejoramiento, obviamente, lo que va a hacer es reemplazar la nota de 4, es decir, que en este caso, si se reemplaza la nota de 4 por 9, el 9 va a reemplazar a la nota de 4, ¿sí? Es decir, este 4 va a estar el 9 en su lugar, ¿no? Entonces, cuando se calcula el promedio, se va a calcular el promedio de los 5 aportes más el refuerzo académico, obviamente con la nota de 9 ya que se ha colocado como reemplazo del 4, ¿no? Ya. Entonces aquí le he puesto también para que puedan trabajar con 2 aportes en cada trimestre, porque yo ahora voy a seleccionar el aporte número 2, por ejemplo, ya. Aquí se copia automáticamente la nota anterior y se supone que en la nota nueva debo aplicar otro valor, ¿no? Por ejemplo, va a suponer que mejora la nota y esta vez se saca un 7, ya, y ahí tenemos entonces que el promedio ahora es 7.58, ¿no? O sea, a medida que yo voy agregando mejoramientos, la nota va aumentando, ¿no? Tal como ustedes observan en este registro, ¿no? Entonces, la función cianidad que he aplicado en el promedio, pues esto va a depender de las condiciones que se presenten. Por eso ustedes ven que he utilizado la función lógica si y la función y, porque depende que se cumplan 2 condiciones, pues se va a calcular el promedio. Es decir, el promedio no va a ser el mismo si no tiene notas de mejoramiento del estudiante que sí tenga notas de mejoramiento. Entonces, el criterio va a cambiar de acuerdo a cuántas notas de mejoramiento tenga el estudiante. Si no tiene ninguna nota, pues se sacará el promedio de los 6 insumos, tanto los aportes como el refuerzo académico. Y si en cambio, si tienes notas de mejoramiento, pues en este caso la nota que he seleccionado va a ser reemplazada por el casillero que dice nueva calificación y de esa manera se calcula un promedio tomando en consideración esa variante, ¿no? Por eso es importante saber usar la función lógica sí para poder establecer esa condición. ¿Sí? Listo. Ahora, en el lineamiento que le mostré, el proyecto interdisciplinar o integrador corresponde al 5%, ¿no? Entonces, esta nota es netamente del proyecto. Por ejemplo, yo voy a suponer que este estudiante sacó una nota de 8 en el proyecto integrador
Y entonces, obviamente aquí también tengo configurado lo que es el promedio trimestral, ¿no? Entonces, si ustedes observan dentro de estas celdas, ya está la ponderación que se le hace, ¿no? El 90% para las actividades, 5% por el proyecto y 5% para el examen. Suponiendo que este estudiante en el examen obtiene una nota de 5 dentro de su examen trimestral, entonces acá tenemos el promedio del trimestre que se va a obtener. Entonces, ¿cómo se hace este promedio? Pues se ponderan estas tres notas. Como ustedes verán en la fórmula Excel, el promedio de actividad, que es el 90%, se multiplica por 0,9 y de ahí se suma el valor de Q, ¿sí? En este caso ponderado multiplicado por el 0,05, que corresponde al 5%, más el valor de R, ¿sí? De R, que también se lo multiplica por 0,05 por ser el 5% de la actividad, ¿no? Entonces aquí he puesto esta fórmula para que me permita calcular el promedio del trimestre, ¿sí? Entonces, netamente el lineamiento para el segundo y tercer trimestre es exactamente el mismo, ¿no? Yo le puedo colocar otra nota al estudiante eh, en estas calificaciones, ¿ya? Y entonces aquí verán, ¿no? Tenemos hasta ahora un promedio de 5,80 en el segundo trimestre, ¿ya? Y el trimestral 5,22, porque aquí obviamente ya está hecha la valoración de los promedios. Y en este caso, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a mejorar, por ejemplo, la nota E2, que yo tendría que hacer, seleccionar aporte, debo seleccionar AP4, ¿ya? Y aquí obviamente me va a mostrar la nota que he seleccionado. Recuerden que para que se muestre la nota he utilizado la función lógica sí, ¿ya? Para que depende del valor de la celda anterior, pues se copie el valor del aporte que hemos seleccionado, ¿no? Automáticamente se va copiado. Entonces aquí en la nueva nota, vamos a suponerle que ahora obtiene una nota de 7, ¿ya? Y hasta ahí el promedio es 6,80, ¿no? De las actividades, ¿no? 6,80. Puedo escoger otro mejoramiento. Por ejemplo, seleccionar a P3, se copia la celda con la fórmula que tengo establecida. Y el nuevo aporte, pongámosles en este caso 8, ¿ya? Y ahí tenemos hasta ahora un promedio de actividades de 7,40, ¿ya? Vamos a suponer que no se hizo refuerzo académico, entonces se conserva la nota de 7,40. Y entonces faltaría colocar la nota del proyecto y el examen trimestral, ¿no? Entonces en el proyecto vamos a colocar una nota de 6 y en el examen una nota de 8. ¿Ya? Entonces estos dos insumos se van a ponderar junto con el promedio de actividades, tal como lo indiqué anteriormente, ¿no? O sea, la actividad es el 90%, si se multiplica por 0,9, como ven en la fórmula, ¿ya? Y las otras se multiplican por 0,05, ¿no? Según lo que nos están indicando en la fórmula respectiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos exactamente la misma situación lógica con cada trimestre. Recuerden que no es necesario colocar los 5 trimestres, ¿no? Porque puede darse caso que solamente haya 4 aportes y entonces se calcula el promedio de los 4 aportes de forma automática, ¿no? Recuerden que esta fórmula está diseñada para calcular un promedio dependiendo de la variación de los insumos y el mejoramiento, ¿no? Entonces, es importante saber que esta nota cambia dependiendo de cómo las notas que yo ingreso. Si tengo mejoramiento, obviamente la nota va a aumentar. Tengo refuerzo académico, la nota también va a aumentar. Entonces, en refuerzo académico, pongámosle una nota de 9, ¿ya? Aquí ya tenemos un promedio superior de 7,20. Vamos a mejorar el aporte número 4 en este caso, ¿no? Selecciona P4, se copia la celda, en este caso corresponde a una nota de 3, y ahora pongámosle como nuevo valor una nota superior, ¿no? Bueno, entonces vamos a colocar 6, ¿ya? Y ahí tengo entonces ya hecha el mejoramiento con este estudiante, ¿no? Recuerden, según el lineamiento, son 6 mejoramientos que pueden hacer al año, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa situación para que el estudiante tenga un poco más claro el cómo se llevan a cabo estos procesos, ¿sí? Para que al final de año puedan dar solicitando los mejoramientos, porque están en todo su derecho como estudiantes de hacerlo, ¿no? Estamos, entonces aquí ya hemos colocado un mejoramiento, ¿ya? Refuerzo académico 9, tenemos un promedio de actividades de 7,8, ¿no?
Vamos con el proyecto interdisciplinar, vamos a colocarle 8 y el examen vamos a colocarle 6. ¿Ya? Entonces, automáticamente hace la ponderación del, del 90% de actividad, 5% de proyecto y 5% de examen. Y tenemos un promedio de 7,72. ¿Ya? Entonces, en cada promedio trimestral he colocado lo que es su promedio final y la nota cuantitativa, ¿no? Aquí ustedes ven la función lógica sí, con la definición de cómo se colocan las notas cualitativas. Bueno, aquí un error es cualitativa, acá cuantitativa, ¿no? Entonces, aquí dependiendo, ¿no? Si la nota es mayor o igual a 9, la ponderación va a ser de A, que significa domina los aprendizajes. Mayor o igual a 7, igual a AA, donde alcanza los aprendizajes. Y mayor o igual a 4 está próximo a alcanzar los aprendizajes, ¿no? Y en caso de tener nota inferior a 4, es decir, que no se cumpla ninguna de las condiciones anteriores, se le pone NA, que no alcanza los aprendizajes. Esta es la función lógica sí que estoy usando para lo que es la escala cualitativa. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos obtenido los promedios de cada trimestre de los estudiantes. Ya, recordemos, ¿no? La parte relevante, lo que usted puede colocar la cantidad de insumos que usted desea. El estudiante puede solicitar mejoramiento para aquellas notas que le están afectando su promedio. ¿Ya? Y también no olvidar que la ponderación es 90-5-5 para las tres notas finales, ¿no? Los proyectos, perdón, los aportes, el 90, el proyecto 5 y el examen 5, ¿no? ¿Ya? Entonces he hecho esto con los 3 trimestres, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el promedio anual? ¿Ya? Aquí ya tengo elaborado lo que es las fórmulas respectivas para calcular lo que son los promedios. Eh, bueno, aquí va a ser una corrección, esta parte no está bien, he puesto fórmula de promedio. Aquí en realidad lo que tiene que hacer es sumar los 4 valores. El promedio es suma. Ya. ¿Cómo ha obtenido este valor? Escuchen, aquí tenemos la ponderación del promedio anual, por eso nuevamente regreso al alineamiento del acuerdo ministerial. Dentro de esta parte donde estaba explicando los aportes, más abajo tenemos lo que es el detalle de cómo se obtienen los promedios anuales. Aquí yo creo que está un poco más detallado, explicado cómo se obtienen los promedios al año, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos para educación general básica, media, superior y bachillerato, ¿no? Primer trimestre, lo que le he indicado, los aportes el 90%, 9 puntos, proyecto integrador 5% y lo que es la evaluación de base estructurada 5%, ¿no? Entonces aquí tenemos ya 10 puntos que corresponden al primer trimestre, ya lo mismo para el segundo y lo mismo para el tercer trimestre, ¿no? Ahora, en el promedio anual, bueno, el criterio aquí es el siguiente, ¿no? Se hace la siguiente ponderación. Cada trimestre va a corresponder al 30% de la calificación final, cada trimestre, ¿no? Es decir, ustedes observan en la parte de abajo, puntaje trimestral, 3 puntos ponderados, ¿no? Cada trimestre vale en conclusión 3 puntos, ¿no? El 30% de cada nota. Y el 10% restante corresponde al proyecto final. Sí, al proyecto final. Recuerden que el proyecto integrador tiene 3 fases, perdón. Fase 1, fase 2, fase 3, que se lo van desarrollando en cada trimestre. Y entonces el proyecto final va a ser un punto. Entonces, ¿cómo se obtiene este punto? Sacando los promedios del proyecto integrador. Bueno, es el lineamiento que se nos han dado porque obviamente uno cuando trata de comprender lo que es el cálculo de los promedios, pues como que un poco redundante se puede decir, porque ya el promedio de los proyectos ya está incluido dentro de los trimestres. Pues sin embargo, este 10% es aparte, ¿no? Es decir, se calculan los promedios de las 3 fases del proyecto, ya, y se le pondera al 10%, que es lo que he hecho yo en el sistema de calificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué he hecho aquí? Por ejemplo, aquí he obtenido el promedio del primer trimestre y lo he multiplicado por 0,3, que es el 30%, ¿sí? Acá el segundo trimestre, así mismo, he seleccionado la calificación multiplicándole el 30%. Y el tercer trimestre también multiplicándole por 0,3. Ahora, ¿qué pasa con el proyecto integrador? En el proyecto integrador, pues aquí tenemos la condición
que obviamente le estoy colocando que si ya tiene completo las tres notas de cada fase, las tres fases del proyecto integrador, se va a calcular el promedio de las tres asignaturas y lo multiplicamos por 0,1, que es el 10%. Los promedios de las tres fases del proyecto multiplicado por 0,01. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que es la nota que corresponde de este estudiante, que en este caso es 0,73. ¿Ya? Y el promedio final vendría a ser la suma de todos los cuatro valores que están ponderados, ¿no? Es decir, estos cuatro valores del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y el proyecto integrador es el total suma 7,50, que sería el promedio final de este estudiante. Entonces, es todo lo que quería indicar de esta nueva modalidad de calificaciones que se ha aplicado en el régimen Costa, esperando que sea de mucha utilidad para aquellos docentes que tal vez tengan dudas o quieran elaborar un esquema similar al que he desarrollado. De igual manera para los padres de familia, estudiantes que tal vez tengan dudas respecto a cómo se obtienen los promedios, las calificaciones finales, yo creo que con la explicación que he dado es bastante claro, ¿no? Entonces, si alguien de repente está interesado en tener este archivo, en tener este documento para poder calcular sus promedios, me puede contactar a través de mis medios virtuales, ¿no? Estoy aquí presto para ayudar. Si de repente este video me ayudan compartiendo a sus conocidos, a sus contactos, pues el objetivo es que este canal siga aumentando de suscriptores. Y en caso de llegar a 100 suscriptores, pues voy a compartir el archivo libremente para que todos lo puedan tener y utilizar dentro de su institución educativa, ¿no? Sin ningún tipo de costo. Para aquellos que están interesados en el documento, por ahora pues igual me contactan por interno para poder ayudarles con los requerimientos que sean. Yo aquí igual lo puedo adaptar a cuáles son sus necesidades, ¿no? De repente que trabajan con más aportes, le aumentamos más aportes. Quieren que aumente otro mejoramiento, se lo puedo hacer. De repente eh, hacer algún tipo de esquema particular, pues estamos dispuestos a hacer las modificaciones del caso, ¿no? Entonces, este documento obviamente yo lo tengo también configurado para que esté bloqueado aquellas celdas que no deberían cambiarse, como el caso de los promedios, las fórmulas de los promedios, para que solamente sean habilitados las celdas que ingresan valores de los insumos, del mejoramiento y también del refuerzo académico, que son las únicas celdas que están habilitadas para llenar la información, con el objetivo de que no se borren las fórmulas ni se distorsione la información de este documento. Entonces, todo lo que le quería indicar a compañeros docentes, padres de familia, estudiantes también, que ven este video, pues, esperando que sea del total agrado a todos ustedes, ¿sí? Saludos y bendiciones.